Y en las últimas semanas la tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado de manera considerable. Ante esta situación, la Unión Americana ha desplegado armamento militar en Medio Oriente, principalmente luego de un supuesto ataque contra petroleras en Arabia Saudita. Y precisamente para hablar de este tema y de las consecuencias bélicas que podrían desencadenar este conflicto, nos acompaña aquí en el estudio el maestro Agustín Berea. Él es experto en temas de terrorismo y también, por supuesto, en asuntos de Medio Oriente. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, es un placer. Es un tema, pues, no nuevo. Es un tema recurrente, se vuelve a revivar por estos ataques, estos supuestos ataques a los buques petroleros. Pero, de alguna manera, ¿cuál es, entonces, la posición política que toma Estados Unidos? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cómo se manifiesta este bloque a partir del primer conflicto y, sobre todo, de la llegada de estos portaaviones a esta zona del Medio Oriente? Bueno, hay que mencionar que, entre otras cosas, Estados Unidos despliega sí un portaaviones, pero siempre ha tenido presencia de la Quinta Flota, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa presencia militar en la zona del Golfo Pérsico y, de hecho, desde 1980 se establece la doctrina Carter, que establece que lo que sucede en el Golfo Pérsico es equivalente a interés nacional en territorio estadounidense. Entonces, desde el 80 para acá, a pesar de que han habido intentos de las administraciones recientes de salir de Medio Oriente, aún así nunca ha dejado de haber una presencia pues bastante robusta de Estados Unidos en el Medio Oriente. A mí me gustaría ir un poquito para atrás, porque había un acuerdo que se hizo en el 2015 y de alguna manera Donald Trump lo rompe en el 2018. Es decir, ¿cómo llegamos a la situación en la que estamos ahora, que ya se está hablando de una posible guerra? Pues, a efectos prácticos, podríamos decir que existe una guerra, pero no directamente entre los interesados, ¿no? No directamente entre Estados Unidos e Irán, pero sí entre los aliados de Irán y los aliados de Estados Unidos. Y esa, digamos, Yemen, en Irak, incluso en Siria, sí vemos que desde 2017 para acá aumenta en intensidad y los aliados del uno y de la otra parte van aumentando también sus capacidades bélicas y las van desplegando cada vez más. Es evidente que el interés es petrolero, o sea, los yacimientos petroleros que existen en este lugar. Ahora, entonces, ¿cuál es el interés precisamente de lo que estás hablando, Agustín, de los aliados tanto de Estados Unidos como de Irán? Bueno, sí cambia un poco y depende mucho de la historia de cada uno de los aliados, porque, por ejemplo, las milicias en Irak tienen mucho que ver con su razón de ser. En realidad empieza desde la invasión de 2003 y después la guerra civil en Irak y bueno, ya son varios años que tienen una relación de interdependencia con las guardias revolucionarias de Irán, mientras que en Yemen pues es un caso distinto donde las necesidades básicas de sobrevivir de un régimen los ha llevado a aliarse con un lado o con el otro, y ahí sí es mucho de que viven de eso, porque tienen muy pocas otras fuentes de ingreso. Entonces, ya sea que dependan de Irán o de Arabia Saudí, pero de eso viven, de las ayudas internacionales. Y justamente esto podría aumentar de alguna manera el precio del petróleo y esto evidentemente afectaría ¿Cómo afecta, digamos, al resto del mundo la situación que se está viviendo entre Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita? Ya estamos viendo algunos efectos. El precio del petróleo va aumentando y no va aumentando. Digamos, sí se ataca una de el más grande centro de procesamiento de petróleo del mundo, es el que se atacó ahora en septiembre, y sí se detiene un poquito la producción, pero digamos el impacto no es tanto sobre cuánto se detenga la producción, sino que la perspectiva de riesgo aumenta mucho. Entonces, por ejemplo, ahora a raíz de los últimos conflictos desde mayo para acá, de los últimos ataques a los buques y demás, las primas de seguros para buques que pasan por la zona han aumentado muchísimo, si no es que ya no las ofrecen. De forma que las compañías que mueven energéticos por la zona o se tienen que esperar a salir en convoys que estén con una patrulla militar, o tienen que irse así a las buenas de Dios porque no tienen seguros o porque ya se vuelve impagable el seguro. Entonces el perfil de riesgo te va a seguir aumentando la probabilidad de que en el futuro hayan disrupciones en la cadena de suministro, eso te aumenta el precio, y los costos logísticos, como el tema de contratar seguridad privada o de tener que pagar primas de seguro muy altas, también te va a aumentar el precio. Y que afecta a México también, ¿no? A México claro. Sí, a México puede ser que le vaya bien porque las reservas probadas, saben, son las reservas que son económicamente viables.
Entonces, mientras la perspectiva de largo plazo sea de un aumento de precio, las reservas probadas puede ser que vayan dando unos saltitos, que sean un poquito más favorables en términos de precio y de lo que México puede obtener en términos de extracción de petróleo. Correcto, eso desde el lado económico y las consecuencias que puede traer justamente este movimiento del petróleo, Agustín, pero regresando a la parte doméstica de los Estados Unidos, ¿podremos considerar que esto también tiene implicaciones en este nuevo proceso de reelección que está por tener Estados Unidos? Absolutamente. El presidente Trump está en una situación muy incómoda porque parte de su plataforma política era decir, vamos a sacar a Estados Unidos de los conflictos internacionales porque el enfoque 100% es en política nacional. Y ahora tienes un caso en donde si no respondes, te van a ver como un commander-in-chief débil, ¿no? Claro. Pero si respondes, estás haciendo justamente lo contrario que habías prometido en 2016. Entonces, por supuesto que está yendo con paso a paso, con pies de plomo, porque sí... Pies cortos, o sea, pasos cortos, pero con pies de plomo y además también Sí. teniendo esta congruencia con las promesas de campaña desde el primer periodo de su administración, ¿no? Exactamente, y me parece que su principal frustración es que su técnica para salirse de Medio Oriente era dejarle mucha de la carga de la seguridad regional a Arabia Saudí, que es el que toma el liderazgo en el conflicto de Yemen y que empieza a tener como un perfil mucho más alto. Pero precisamente estos ataques a territorio saudí, ayer se anunció otro, que en teoría atraparon a varios soldados saudíes. Lo que buscan más que realmente desgastar la capacidad es desgastar la credibilidad de Arabia Saudí como el sheriff de la zona. Sabemos que es multicausal, pero ¿qué podríamos esperar de aquí a corto plazo? Todo parece indicar que sí va a seguir escalando en términos tanto de número como de intensidad los ataques, sobre todo a intereses saudíes e intereses de los aliados de Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a sacar las tropas. No, por lo menos lo que se está hablando ahorita es más bien desplegar. Sí, 200 tropas es muy poco, lo que se ha prometido hasta ahora son 200 tropas más. Pensemos que Estados Unidos tiene como 290 tropas en Arabia Saudí. 200 más en realidad no es mucho, pero lo que sí estamos pensando es que van a desplegar nuevas capacidades. Entonces, radares más avanzados, sistemas antimisiles más avanzados, eso sí podría sí podría cambiar un poco la dinámica en el sentido de que quizá los ataques de drones ya no puedan ser tan efectivos. Muchísimas gracias por exponernos este contexto, darnos claridad y sobre todo también saber qué es lo que esperamos a partir de un futuro corto o mediano sobre la relación bilateral entre los Estados Unidos e Irán, este conflicto más bien, y también la posición de los aliados. Y regresando también, cuáles podrían ser las consecuencias económicas y políticas en donde nosotros tendremos que estar de alguna manera indirectamente pues involucrados. Maestro, muchísimas gracias. Bienvenido Gracias a siempre. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agustín Berea, especialista en temas de seguridad internacional.